Bienvenido a la microbiología de las ciencias y salud. Hoy vamos a hacer un repaso del contenido para el examen 1, que va a ser sobre las bacterias. Un momentico. Las células bacterianas se encuentran en todas partes. Esto se le llama ubicuas o omnipotente. La palabra en inglés es ubiquitous. Esto está muy gordo, este marcador. Voy a escoger algo más finito. Por lo tanto, significan que están en todas partes. Las bacterias están en el aire que tú respiras, en la tierra, en el agua, y están en las plantas, están en las plantas, en el agua de mar y hasta en el agua de tomar. Más del 98% de esta bacteria no es dañina. O sea, más del 98% de todas las bacterias que viven en nuestro entorno no son dañinas. Al contrario, son muy buenas para tu salud y importante para mantener tu salud. There you go. La parte de nuestra flora bacteriana vive en nuestro cuerpo y no hace daño. La bacteria que vive en nuestro cuerpo metabolizan vitamina B y K que nuestro cuerpo no puede producir. La healthy aquí. La healthy gut bacteria, que es lo mismo que bacterias esenciales gastrointestinales, son bacterias que viven en nuestro estómago y nuestros intestinos. Estas bacterias están en probióticos suplementados en yogures, en bebidas como kombucha, el kefir y el sauerkraut, que están asociados con contribuir a buena salud de estómago. La bacteria cubre tu piel y delinea tus membranas mucosas. Por lo tanto, son muy importantes para tu salud. Solamente en algunas partes del cuerpo no se encuentran bacterias, o sea, son partes del cuerpo donde están esterilizados. Y estas partes del cuerpo, lo más común son fluidos del cuerpo como orine y el fluido que dentro del saco del corazón, del pericardium y todo eso. Si quieres leer más, siéntase libre de visitar el link atado al último punto de este diapositivo. Aquí estamos mirando la anatomía de una célula bacteriana y empecemos por la cápsula. Cápsula. La cápsula es una capa bien gruesa en la bacteria. Es esto verde que ven aquí. Y esta capa está hecha de polisacárido que la ayuda a adherirse a superficies donde hay una gran concentración de nutrientes que por lo tanto le conviene estar ahí por periodos largos de tiempo y crear capas junto con otras bacterias, y la ayuda también contra entornos traumáticos como la desiccación y toxinas de otra bacteria. Bacterias que tienen estas cápsulas son muy, muy potentes, especialmente si deciden ser patogénicas. La próxima capa es la pared celular, esta, la que anda aquí. Sí, la pared celular. Y esta controla lo que entra y lo que sale de la célula. También mantiene la osmosis y
juega parte en patogenicidad, quiere decir cuán fuerte es en causar enfermedad. Esto contiene una materia que se llama peptidoglycan. Esto tienes que saberlo para el examen. Las bacterias que tienen la pared celular bien gruesa, se le dice que tienen una capa de peptidoglycan muy gruesa. O sea, estas bacterias son gram positives, mientras que gram positivas, mientras las bacterias que tienen esta capa muy finita se les llama gram negativas. La próxima cosa que vamos a mirar es el membrano de plasma. Esto aquí. El membrano de plasma. Esto me salió muy oscuro. Que transporta nutrientes y toxinas dentro y fuera de la célula y también protege la célula. Y la plasma de membrana va a estar aquí justo bajo la pared de célula. Y discúlpenme que no les enseñé la pared de célula. ¿Qué es esto? Alright, esas son las 3 capas de la bacteria. Ahora vamos a hablar de los contenidos dentro de la bacteria. Entonces, existen los ribosomas. Estos son como proteínas pequeñas que, como maquinitas pequeñas que hacen la proteína del código de ARN. Acuérdate que el código de ARN viene del ADN, ADN, ARN y luego proteína, pero lo que hace esa proteína es los ribosomas y son estos chiquititos aquí, estos puntitos. Déjame coger otro color. Estos puntitos que se encuentran como granos de arena por toda la célula son aquí, otro aquí, por todo el citoplasma de la célula se encuentran aquí. Entonces estos son ribosomas que sintetizan proteínas. El nucleoide, acuérdate, no es el núcleo de la célula, porque las células bacterianas no tienen núcleo, tienen nucleoide, que es un espacio en el citoplasma donde el contenido de ADN está todo regado aquí. Es como un hilito bien regado. Y cuando se extiende es circular, pero existe bien regado, bien desprotegido. Acuérdate que en las células animal el ADN está bien protegido dentro del núcleo. Bueno, no es así en unas células bacterianas. Y este hilo de ADN existe en este espacio que se llama nucleoide o el nucleoide. Que ya cubrimos eso. Ahora, la bacteria también tiene como estas vesículas que se llaman cuerpos de inclusión, que están densamente empacados con proteínas. Y estas vesículas lo que tienen son reservas de carbohidratos y de nutrientes que la bacteria puede que necesite cuando está en escasez de comida. Ahora, esto es una plásmida. Las plásmidas son contenidos genéticos circulares que son mucho más pequeños que el ADN que existe en la bacteria y no son necesarias para las bacterias. Pero a mí me gusta pensar de ellas que son como unos superpoderes que la bacteria puede coger del entorno en donde está o de otra bacteria que ya dejó de vivir y le puede dar ciertas ventajas genéticas como resistencia al antibiótico o habilidad de producir una toxina que puede ayudarla a sobrepasar la competencia de las otras bacterias que la rodean para que están compitiendo por los mismos nutrientes. Y me gustan las plásmidas. Quisiera que
pudiéramos tener ese superpoder como humanos, pero anyway. Aquí está la flagela. Esto es como una colita bien larga, que no todas las bacterias las tienen, porque acuérdate, existen de muchos tipos de bacterias, algunas pueden moverse, otras no, pero las que se pueden mover tienen esta colita bien larga que las ayuda a nadar en el entorno líquido donde se encuentran. Y acuérdate que la flagela se propela en un modo así como espiral, no se propela como una colita. Entonces le dan motilidad a la bacteria. Y aquí los pelitos estos que salen de la bacteria ayudan a transferir información genética de una bacteria hacia la otra. También es una característica bien cool que tienen. Las bacterias, como han oído, existen en diferentes formas y tamaños, y aquí les presento 3 diferentes formas de las bacterias patogénicas. Existen las Coccus, que son las redonditas. Eso no es un círculo, pero así más o menos. Las Bacillus, que son como de forma de cápsula o de pastilla, más larguitas así. Las espirales, que son como las de aquí arriba. Y existen las Vibrios, que son como, me gusta llamarle como de forma banana o plátano, porque son como las Bacillus, pero son medias así como que jorobaditas. Estas son las partes del microscopio que van a tener que saberse para el examen. Ocular lenses, objective lenses, nose piece, stage, arm, diaphragm, light source, coarse focus, and fine focus. Ahora luego vamos a repasar estas palabras en español. Ocular lenses son las oculares. Estas dos piezas donde uno ve el espécimen. Y estas piezas tienen un enfoque natural de 10. Espero se puedan leer que eso es un 10. Ahora aquí donde uno ajusta las objetivas, este se llama el revólver, que se llama nose piece. Esto es lo mismo que esto. Y aquí están las objetivas. Generalmente hay 4 de estas objetivas. La más pequeña tiene un enfoque de 4, que es la que pueden ver enfocada aquí. La otra tiene un enfoque de 10. No la ven aquí en la pantalla, pero son objetivos de 4, 10, 40 y la objetiva donde hay que ponerle el aceite, que es de 100. Esos también se lo tienen que saber, pero es más importante que se sepan la básica anatomía del microscopio. Que hemos repasado las oculares, el revólver y las objetivas. Ahora luego hay que aprenderse también la platina. La platina. La platina es lo mismo que el stage. Es donde descansa el espécimen, que es esto aquí. Ahora debajo de la platina
está el condensador, que es lo que controla la concentración de luz que entra para poder ver el espécimen o no. Y eso tú lo ajustas rotando lo redondo que está justo debajo de del condensador, que se llama el diafragma o diaphragm. So, el condensador es lo mismo que condenser. Déjame ver si lo veo aquí, debe estar aquí. Diaphragm. Bueno, no enseña condensador aquí, pero este es el condensador. Y justo debajo está el diafragma, que es lo mismo que el diaphragm. Aquí. También hay que saber cómo transportar un microscopio sin romperlo ni dañarlo. Por eso, cuando uno transporta un microscopio, siempre lo aguanta de aquí, de esto aquí que se llama el brazo o el arm. Pone una mano sobre el brazo y la otra la coloca debajo de la base. Esta es la base. So que ya vimos eso, y eso siempre, cómo saber transportar un microscopio es lo que me ayuda a saber esa anatomía. Ahora el light source y el coarse focus. El light source es la luz, lo que deja entrar la luz. Y acuérdate que hablé del condensador, que es lo que permite la concentración de luz, que lo puedes controlar por el diafragma. Ahora el coarse focus es lo mismo que el macrométrico, porque te ayuda a directamente influenciar la subida y bajada de la plátina. Y es porción grande de este rotador que ves aquí. Y eso es lo mismo que coarse focus, macrométrico, coarse focus. Porque se enfoca en lo grande, es decir, no se enfoca tanto en los detalles como en encontrar el espécimen en primer lugar. Cuando uno primero pone un espécimen en la plátina y luego miras hacia el macroscopio por los oculares, no ves nada, entonces tienes que ajustar esa plátina por el macrométrico o el coarse adjustment. Ahora el fine adjustment es este rotador más pequeño que sobresale del más grande, y ese se llama el micrométrico o el fine focus, micrométrico. Y este sí te ayuda a enfocarte en los detalles, es decir, cuando tú encuentras un espécimen, no lo vas a encontrar todo detallito ahí. Vas a encontrar una cosa borrosa, y esto es lo que se usa para sumarse más o alejarse más, para que veas la refracción y la delineación de las células. Coarse adjustment, fine adjustment. Y esos son todas las cosas que están listadas aquí, que tienes que saber cómo, tienes que saber escribir y nombrar luego de ver el pedazo del microscopio.
So, si yo señalo a esto, o la maestra señala a esto en el examen, tienes que saber que eso es una plátina o un stage. Stage, plátina. Cuando enfocamos nuestros microscopios, movemos el espécimen más cerca o más lejos de los objetivos para enfocar una imagen más clara. Acuérdense, siempre empezamos con la plátina en la posición más alta, la que queda más cerca de los objetivos. Entonces después ajustamos su distancia de las objetivas para aclarar la imagen de nuestro espécimen. Hay que saber también cómo apropiadamente limpiar nuestros lentes de las objetivas y de las oculares, pero especialmente de las objetivas porque estas son bien sensitivas, con papel de lentes, lens paper, porque otro tipo de papel, o sea, papel de cocina, los chem wipes pueden potencialmente dejar pequeños arañazos en el cristal y esto no nos conviene. Nuestros compound microscopes, que es el tipo de microscopio que usamos para ver los especímenes de microbiología, son parafocales. Once you focus your, espérate, mi cabeza grandota está ahí en el medio. Once you focus your specimen with the scanning lens, you will adjust the fine focus when you increase magnification. Entonces, primero tienes que, como yo estaba mencionando antes, encontrar tu espécimen con las oculares de arriba para después ajustar con el micrométrico el espécimen cuando incrementas la magnificación. La resolución es la mínima distancia requerida para diferenciar dos objetos en el microscopio. Es decir, cuando uno está en el objetivo 4X, ve como una blob así, un blob así. Pero luego cuando se suma la magnificación, que ya estás en el 40, ya tú ves que esa pequeñita espécula son dos diferentes células. Eso es porque la resolución ha improvisado. Y ya esta espécula se puede ver que son dos células diferentes. ¿Cómo incrementar la resolución? Incrementar la luz en el microscopio, que se hace, como mencioné antes, por el diafragma. También se puede adicionar filtro azul para acortar las... a ver cómo apropiadamente decir eso, porque no quiero decir un disparate aquí. Para cortar las ondas de luz o hacer más chiquitas. También se puede usar el aceite, pero esto significa que tienes que ir a la objetiva de 100
porque tú nunca le pones aceite a una objetiva de, eso es malo, una objetiva de 40. Déjame escribir eso mejor. Permítanme. 100. 100x objective. Y aquí es donde se usa el aceite para incrementar la refracción de luz, porque no sé si ustedes han notado antes que cuando no rompen la tensión de la superficie del líquido en el aceite, o simplemente tratan de enfocarse el espécimen en la objetiva 100 sin haber adicionado el aceite, lo ven todo borroso. Eso es porque la objetiva de 100 está tan cerca del espécimen que no hace que la luz se doble apropiadamente para ver la refracción. Entonces el aceite ayuda con eso. Sí, eso explica lo mismo que yo traté de explicar. El aceite previene que la luz sea doblada para que más luz pase al objeto. Y aquí el contraste. El contraste te permite ver la delineación de los objetos de tu espécimen. ¿Cómo incrementar el contraste? Primero, cambia la calidad de luz transmitida hacia el espécimen y eso se controla lo mismo con el diafragma. Y lo segundo es manchar el espécimen, incrementa el contraste entre el espécimen y el entorno en que se encuentra, que usualmente está bien brilloso y blanco y no se puede diferenciar. Por eso el manchar o el teñir el espécimen es necesario. Cerrar el iris del diafragma para crear sombras sobre la delineación de la estructura para que se diferencien del background o de su entorno. Incrementando el contraste hace que el espécimen se vea grainy. Entonces, es necesario incrementar el contraste para perder resolución. Es decir, si incrementas el contraste, pierdes resolución. Mientras más el contraste, mientras más resolución se pierde, que es lo que expliqué. No puedo ver el verde. La resolución es lo que expliqué aquí. Grainy, esa palabra. Increasing contrast makes specimen grainy. Incrementando contraste hace que el espécimen aparezca granoso. Y aquí están explicando más lo que brevemente repasé en la última página, usando el aceite para más alta resolución, porque tiene es tan denso como el cristal, previene las ondas de luz doblarse. No deja que las ondas de luz se doblen. Y esto hace transmitir más luz por
las objetivas, que naturalmente incrementa la resolución. Ahora, calculando la magnificación total, como había explicado antes, las oculares tienen una magnificación natural de 10 y cada objetiva tiene su propia magnificación de 4, 10, 40 y 100. Ahora, esto es bien fácil. Los scanning lens que tiene la línea roja es 4x. El low power lens tiene la línea amarilla y esa es 10x. El high power lens magnifica 40 veces. Y el oil immersion magnifica 100 veces. Entonces, si usted desea calcular la magnificación total de su espécimen, tiene que multiplicar 10 por la objetiva que se enfoca en el momento en el espécimen. Es decir, si tú encuentras un espécimen con la objetiva de 4, la magnificación total va a ser 40, porque 10 por 4 es 40. Pero si tienes que calcular la total magnificación de un espécimen que tienes enfocado en el objetivo de 100, la magnificación total, ¿qué va a ser? 100 por 10, 1000. Y eso es facilito. So, magnificación total, ocular lens power, que son 10, por objective lens power, que son 4 o 10 o 40 o 100. Y luego esto explica lo que estaba hablando en detalle en la última página. Ahora, estos son los 3 diferentes tipos de filtros que deben saber para el examen. Estos filtros se colocan justo debajo del condensador en el microscopio y se enfocan en ciertas estructuras de los organismos que estás viendo. So, el primero, Bright Field Microscopy, se traduce a microscopía de campo claro y se usa más para ver los especímenes preparados que están teñidos, las bacterias ya muertas que hemos presionado en el espécimen. Y no es tan bueno para ver organismos en vida porque, como ven aquí, el organismo muchas veces se ve del mismo color que su entorno, entonces es difícil delinear ese organismo. Los mejores filtros para ver los organismos en vida es el Phase Contrast y el Dark Field Microscopy. El Phase Contrast, contraste de fases, está equipado para enfocarse en las estructuras internas del organismo o los órganos y demora las ondas de luz por un cuarto. Ahora el campo oscuro, que es el número 3, también ve los mismos organismos, pero pone más enfoque en las estructuras externas. Por eso es bien difícil si uno adquiere un ejemplo o un espécimen de el agua o de un río o un canal. Si ese espécimen
tiene organismos ya muertos o que no se mueven mucho, es muy difícil ver nada por este tipo de filtro, porque las ondas de luz son refractadas en las estructuras externas que usualmente ayuda al organismo a propelarse. Ahora, hay 3 movimientos que uno va a notar cuando enfoca el espécimen en los 2 adaptadores que mencioné en la última página, o sea, el contraste de fase y el campo oscuro. Son 3 movimientos que van a tener que saber explicar cuando lo vean en el examen, so que es muy importante que se familiaricen con estas 3 palabras. Ahora, 2 de estos movimientos son considerados movimientos falsos porque aunque parece que el espécimen se está moviendo por sí solo, en realidad no lo está. El primer movimiento falso se llama movimiento browniano o Brownian movement. Vamos a escribir falso bien. Está false. Estos son uno de los movimientos falsos porque las moléculas o organismos que uno detecta parecen estar como temblando o convulsionando, o sea, se quedan como en un solo lugar y lo que hacen es temblar. Pero este no es el organismo haciendo eso por sí solo, sino los rayos bien fuertes de luz que sobrepasan el condensador y agitan las moléculas de agua que de paso afectan el organismo y por eso parece que está temblando. Entonces, cuando tú detectes que un organismo no se está moviendo de dirección, no está flotando, no está haciendo nada más que quedarse en un solo lugar, vibrando y temblando, así como que constantemente, lo más probable es movimiento browniano. El otro movimiento falso va a ser el movimiento del agua. Y voy a volver a escribir la palabra falsa para mantenerme consistente. Este movimiento, como lo ven, es causado por el agua. Y lo más probable, el agua bajo de la tapita de cristal donde tienen el espécimen vivo se está evaporando y por eso ven que las moléculas de agua se mueven. Ahora, ¿cómo identificar que están viendo este movimiento? Las moléculas o organismos que detectan aparecen estar como flotando en una misma dirección y a una misma velocidad, y casi siempre están flotando a una velocidad como que despacio, como que puedes, como bien calmada, como una fuente de agua que está nomás flotando y flotando y flotando, nomás like flotando y flotando. So, bien organizado, yendo en una sola dirección. Lo más probable no es el organismo moviéndose por sí solo, sino el agua que está influenciando este movimiento. Ahora, true motility o motilidad verdadera, este es el único movimiento que se considera verdadero porque los organismos se están moviendo por sí solos. ¿Y cómo se detecta esto? Es muy simple y lo van a notar bien rápido. Cuando uno nota que las moléculas y los organismos y todos esos punticos que vean por ahí, por el espécimen, están moviéndose a diferentes velocidades, en todas diferentes direcciones y desobedecen la corriente del agua. Y esos son las tres
los 3 movimientos que deben saber para el examen. Y aquí observamos los diferentes tipos de flagela que sobresalen de las células bacterianas. El monotrichous significa una sola flagela, que es este ejemplo de aquí. El amphitrichous significa que el organismo tiene una flagela en cada polar de la célula o en cada término de la célula. Esto es amphitrichous. Peritrichous significa flagela por todas partes de la bacteria. Peritrichous. Y significa una bacteria así, con muchas flagelas alrededor de toda la célula. Y luego, lophotrichous significa muchas flagelas sobresaliendo de un solo lado de la célula. Es una bacteria así. La taxis, ojalá pueda escoger más color. La taxis significa el movimiento de la bacteria hacia o en contra del estímulo que la obliga a mudarse o a transportarse hacia ese lugar. Chemotaxis son bacterias que son conmovidas por los químicos, es decir, si un tipo de químico la ayuda, ella se va a transportar hacia el químico, pero también si ese tipo de químico le hace daño, ella se va a transportar en la dirección opuesta del químico. So que no importa si le gusta el químico o no le gusta el químico, lo que esto significa es que el químico es una fuente que la causa transportarse o la causa moverse. Phototaxis es la luz la que hace que una bacteria se mueva hacia la oscuridad o hacia la luz, depende si le hace bien o daño o mal. Y el aerotaxis es la concentración de oxígeno que la ayuda a transportarse. Y estos son los ejemplos correspondientes que yo te estaba enseñando en el otro slide. Monotrichous, amphitrichous, lophotrichous y peritrichous. Ahora es necesario que sepan las diferentes formas de bacteria y su nombre. Es decir, un cocci es una bacteria redonda. Un diplococci son bacterias redondas que existen en parejas de 2. Y luego tienen que saber dibujar. Si ven esta palabra, tienen que saber dibujar lo que significa esta palabra. Si ven esta, tienen que saber dibujar lo que significa esta. Si ven el bacilli, tienen que saber que esto se refiere a este tipo de bacteria. Y aquí son los ejemplos correspondientes. Streptococci son coccuses que se delinean así. Y Staphylo son los coccuses que se ponen en grupos. Lo mismo se aplica a los bacillus. Están los diplobacilli y están los streptobacilli que se ponen en fila, así como la ven. Solamente sepan cómo dibujar el ejemplo luego de ver la palabra. Y luego, estos son los
Las diferentes características que explica cada célula microscópica. Una bacteria usualmente tiene un cromosoma circular en la región del nucleoide y no tiene núcleos. La pared de célula está compuesta de peptidoglycan. No tiene pequeños órganos en las células que se llaman organelles. Las células animales sí tienen organelles, pero la bacteria no. Se reproduce asexualmente, por binary fission, y son bien pequeñas y tienes que saber el número, que son 0.2 micrómetros. La arquea es prácticamente bacteria que vive en entornos extremos muy calientes o muy calientes para nosotros, porque son extremófilos, porque viven en entornos bien exagerados, bien calientes. Y eso es lo que prácticamente dice aquí. Los eucariotas son las células animales, que también existen de varias especies, como el yeast y todo eso. La levadura. Sí tiene organelles. Y aquí están poniendo un ejemplo de las células rojas del cuerpo, que son un poco más grandes. Acuérdense que una bacteria es 0.2 micrómetros y comparado con una célula roja, que son 6 a 8 micrómetros. Pues una bacteria es como más o menos así de grande comparado con una célula roja. Y nosotros somos eucariotes. Y también las plantas de mar, los animales, el hongo y muchos otros organismos. Gracias por ver esta presentación. Espero que le ayude mucho para el examen y les deseo buena suerte.